Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Esta es la emisión número 393 y qué bueno es volver a casa, ya estamos de vuelta en Buenos Aires. Como saben, estuvimos en Israel, Sefarad estuvo en Israel y allí hemos recorrido una buena parte de lo que podríamos llamar la Israel Sefaradí. Y por otro lado, participamos de una cumbre sobre el ladino, donde la Autoridad Nacional del Ladino convocó a un grupo de activistas y académicos del exterior de Israel relacionados con la lengua para precisamente tratar temas relacionados con ella. Y es de esto que vamos a hablar hoy en el Magazine Sefaradí de hoy. En realidad vamos a hablar de una parte de esto, la que tiene que ver con el recorrido de esto que les digo, de la Israel Sefaradí. La presencia sefaradí dentro de Israel no solo es ancestral, sino que además es parte muy importante en lo que es la presencia de la comunidad judía, de los judíos en tierra de Israel. Así que vamos a comenzar precisamente con una de las paradas que hicimos allí en el norte de Israel. La semana pasada les contaba de nuestra visita a las ciudades de Pekín y de Sfat o Safed, en la que recorrimos buena parte de las sinagogas y lugares relacionados con la mística judía y algunos lugares emblemáticos como la cueva donde estuvo escondido Rabbi Shimon Bar Yochai por 12 y hasta 13 años que estuvo escondido. Sobre estos lugares emblemáticos vamos a volver también para tratarlos específicamente. A lo largo de este viaje fuimos armando un recorrido en el que destacamos precisamente las particularidades sefaradíes. Tras estas dos ciudades emblemáticas de la Alta Galilea, como son Pekín y Sfat, fuimos a Tiberíades, o como se dice en hebreo, a Tiberías, a la orilla del Kineret. Allí pudimos ingresar al recinto sagrado en el que se encuentra la tumba de Moshe ben Maimón, el Rambam, Maimónides. Según la tradición, la tumba de Maimónides se encuentra ubicada en la zona central de Tiberíades, sobre la costa oeste del mar de Galilea, el Kineret, en Israel. Maimónides había fallecido en Fustat, en Egipto, 20 de diciembre de 1204, donde se cree fue sepultado durante un breve lapso de tiempo antes de ser trasladado y recibir sepultura en Tiberíades. La tumba de Maimónides es uno de los sitios más importantes de peregrinaje judío en Israel y una de las atracciones turísticas más populares de la ciudad. En el sitio donde se encuentra la tumba de Maimónides también están sepultados los rabinos Isaías Horovitz y Jonatán ben Zakkai. Se cuentan numerosas leyendas sobre las sepulturas de Maimónides. Según la tradición, sus huesos se colocaron durante una semana en un pequeño altar donde él solía estudiar y cuidar personas. Mientras que hay quienes creen que sus huesos nunca salieron de Egipto, otros creen que el sitio de la sepultura permanente es este que visitamos en el centro de la ciudad de Tiberías.
Otra leyenda dice que un grupo de beduinos que estaban dispuestos a atacar el cortejo fúnebre mientras atravesaba el desierto, se agarraron la cabeza de vergüenza en el momento de darse cuenta que era el funeral del hombre que los había cuidado a ellos y sus familias sin pedir nada a cambio, y por lo tanto decidieron formar una guardia protectora para la procesión en su viaje a Galilea. Otra leyenda fue recogida por Yosef ben Isaac Zambari, un cronista judeo-egipcio del siglo XVIII que probablemente vivió entre 1640 y 1703. En uno de sus libros, Zambari cuenta una anécdota sobre las personas que portaban su cuerpo hacia el mar de Galilea para su sepultura permanente, según la cual, aparentemente, se olvidaron un hueso de uno de sus dedos del pie en la sinagoga de Maimónides, que hasta entonces era denominada Sinagoga de los Judíos Occidentales, de los judíos tunecinos. Posteriormente, una de las personas que transportó el cuerpo soñó que un hombre sabio de Egipto le recordaba el hueso olvidado. Según esta leyenda, el hueso del dedo del pie fue recobrado y se habría enterrado al lado del cuerpo. Sea como sea, esta tumba es un lugar de gran energía con una estructura ascendente. La tumba tiene como epitafio la inscripción: de Moisés a Moisés no hubo nadie como Moisés. Y continúa diciendo: aquí yacen los restos del águila grande que lleva por collar, junto con la Torá, la sabiduría, la inteligencia y la dignidad, y que trajo remedio a los reyes de carne y sangre, autor de Yad Asaká, mano fuerte. Nuestro maestro Moshe ben Maimón, nacido el 14 del mes de Nisan de 4895, muerto el 20 del mes de Tebet de 4965 en el Cairo, Egipto, y enterrado en la ciudad de Tiberías. En este epitafio bien se ve que utiliza uno de los títulos más famosos de sus obras, Yad Asaká, mano fuerte en castellano, que es como se designa su obra de 14 libros o tratados que conocemos con el nombre de Mishneh Torah. 14 se representa en hebreo mediante las letras Yud y Dalet, que forman la palabra Yad, mano. Águila de la sinagoga es un título con el que se conoce a Maimónides dentro del judaísmo. También habla de remedio, en hebreo refuat, que hace referencia a la obra de este insigne médico cordobés titulada Birrefuat Ateorim, régimen de la salud. En su obra Maimónides, Abraham Yoshua Heschel relata que el sabio de Córdoba fue enterrado según su deseo en Tiberías, en el lugar donde tantas veces se había detenido Rabí Yehuda Anasí. Una mano desconocida escribió en su tumba la siguiente inscripción: aquí yace un hombre y sin embargo no era un hombre. Si tú fuiste un hombre, entonces te crearon criaturas celestes. Esta inscripción fue borrada más tarde y sustituida por otra: aquí yace Moisés Maimuni, el hereje desterrado. El pueblo erigió este monumento a su maestro con estas palabras: no hubo nadie de Moisés a Moisés comparable a Moisés. Digamos finalmente que muy pegado a la tumba de Maimónides hay un salón dedicado a su historia, a su obra, muy interesante para recorrer, donde se ve todos los trabajos que hizo. Hay un video también para ver donde se ve toda su obra y por supuesto todos los reconocimientos posteriores, cantidades de sellos postales, libros y otros objetos muy importantes que se presentan en este lugar de homenaje muy pegadito a donde está la tumba de Maimónides, que desde ya recomendamos visitar, no solo por lo que significa emblemáticamente, sino por la energía particular que hay en ese lugar, con gran cantidad de gente que se acerca para rezar, para pedir, para llorar. Se ve mucha gente que está rezando. El área está dividida en dos partes, una de mujeres, una de hombres, y la tumba da mitad a cada lado. Esto es entonces en Tiberías, la tumba de Maimónides.
Les decía que abrimos camino de lo que podríamos dar en llamar la Israel sefaradí, y en la misma ciudad de Tiberías, donde estaba la tumba de Maimónides, encontramos el Hotel Museo Doña Gracia Nassí. Se trata de un hotel ambientado a la manera de Doña Gracia, que incluye el museo dedicado a esta judía conversa del siglo XVI. El recorrido cuenta la historia del judaísmo español, su expulsión y su dispersión. Es una reconstrucción de época, acondicionado según los distintos lugares en lo que ella misma vivió. Doña Gracia, a la que en Israel reconocen también por su nombre en hebreo, Hannah Nassí, había nacido en el seno de una familia judía de España y de Portugal. Una de las mujeres más ricas del mundo en el siglo XVI y a la que ya le hemos dedicado varios programas. Doña Gracia dedicó su bienestar y sus conexiones a rescatar a sus hermanos judíos. Con la bendición del sultán turco, trabajó para renovar los asentamientos y establecer un estado judío en la ciudad de Tiberíades, en lo que se interpreta como el primer pensamiento sionista. El recorrido comienza con un video de información general que nos introduce en la vida de Doña Gracia, y ese mismo recorrido luego pasará por las distintas salas del museo según las estaciones en su vida. Hay una exposición de documentos y además una sala de la exposición se diseñó al estilo del Palacio de Doña Gracia. En 10 exhibiciones más se pueden encontrar más de 70 muñecas que representan eventos históricos importantes en la vida de Doña Gracia y la acción para el pueblo judío. Quienes lo deseen pueden obtener una imagen de recuerdo ataviado con una de las prendas de vestir del siglo XVI de la hermosa colección del museo. Así que ya saben, los que anden por Tiberíades pueden visitar el Museo de Doña Gracia e inclusive alojarse en el hotel que lo alberga. Bendito vuestro Salvador. Atau Eloheinu, Atau Adonenu, Atau Magenu, Atau Moshienu. Tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Y dejamos Tiberíades o Tiberías, no sin antes haber pasado por algunas sinagogas antiguas, en particular la sinagoga Abulafia. Y nos fuimos a la hermosísima ciudad de Cesarea, no solo para visitar el acueducto romano y el anfiteatro de la ciudad erigida por Herodes, sino para visitar en especial el Museo Ralí, que tiene 2 edificios, uno dedicado al arte y el otro dedicado a los sefaradíes. También dedicado al arte, pero en este caso con obras dedicadas a temas bíblicos. 2 museos en uno. Estos museos Ralí de Cesarea forman parte de los 5 museos Ralí en el mundo, institución fundada por Harry Recanati. Y antes de ir al detalle de estos museos Ralí, vale la pena que conozcamos un poco más quién es o quién era Harry Recanati. Había nacido en Salónica, en Grecia, en 1918, hijo de León y Matilde Recanati Saporta. La familia Recanati era originaria de Italia y la familia Saporta de España. En 1937, después de terminar sus estudios, Harry Recanati se unió al Israel Discount Bank, un banco modesto entonces en Tel Aviv, en Israel, fundado por su padre León en 1935. León Recanati murió inesperadamente en 1945 y Harry, su hijo mayor de 26 años de edad, fue nombrado director general en su lugar.
La administración del banco encabezada por Harry fue todo un éxito y en el año 1952 el Israel Discount Bank se convirtió en el segundo banco más grande del país. Durante estos 7 años se abrieron más de 40 sucursales, se adquirieron 2 bancos privados locales y se estableció una compañía inversora. Harry invitó a su hermano Daniel a unirse al grupo y el tercer hermano, Rafael, optó por dedicarse al negocio naviero. En 1952, Harry Recanati se trasladó a Ginebra, Suiza, desde donde estableció una red de bancos privados en Suiza, Francia, Uruguay, Perú y Chile. 10 años después, en 1962, el banco adquirió Raleigh Brothers de Londres, en sociedad con el grupo Isaac Wolfson. Esta adquisición aumentó el número de bancos a 9 y además incluyó la empresa de comercio internacional Raleigh Brothers, con actuación en Europa, África, el Lejano Oriente y las Américas. Como resultado de este desarrollo, la actividad del grupo se extendió a 22 países y Harry decidió instalarse en Londres. Algún tiempo después, Rafael Recanati, quien se estableció en New York en los años 40, fundó allí una sucursal del Discount Bank de Israel. Ya llegamos a 1969, cuando Harry decidió abandonar el grupo familiar y compró a sus 2 hermanos 2 bancos, uno en Suiza, el Raleigh Brothers Bankers, y el otro en Francia, el Discount Bank de Francia. La gestión de las filiales de América Latina le exigieron frecuentes visitas al continente, donde se compenetró con el mundo del arte local. Tanto que quedó impresionado por la calidad de las obras y por su colorido y comenzó a adquirir obras de artistas locales. Hoy en día la colección de arte latinoamericano, propiedad de la Fundación Recanati, es considerada una de las más grandes del mundo en su género. Fue entonces que decidió hacer partícipe al público de este tesoro artístico y construyó el primer museo de arte en Punta del Este, en Uruguay. A continuación fundó un museo en Santiago de Chile, luego el primer museo de Cesarea en Israel, el museo de Marbella en España y un segundo museo en Cesarea. Todos los museos están abiertos al público en forma gratuita a fin de hacer partícipe a toda la comunidad de la alegría del arte. Desde 1980, Harry Recanati puso fin a sus actividades en el sector bancario y se dedicó por entero a sus actividades culturales. Vendió el Banco Suizo y el Banco Francés. Simultáneamente creó la Fundación Harry Recanati a fin de asegurar la existencia de los museos para el beneficio de las futuras generaciones. Su propósito principal es presentar y difundir el arte por medio de los museos Raleigh, propiedad de la Fundación Harry Recanati. La fundación y los museos no están respaldadas por donaciones ni por subvenciones de instituciones ni públicas o privadas. Harry Recanati falleció en Israel el 18 de diciembre de 2011. Bendita sea su memoria. Ahora sí vamos a hablar un poco más de los 2 museos de Cesarea que hemos visitado y que desde ya recomendamos visitar. Dijimos que el principal objetivo de estos museos es difundir el arte latinoamericano contemporáneo. Cuando se aprecia la gran concentración de arte en el surrealismo de América Latina, los motivos folclóricos y el énfasis figurativo, se capta la importancia de estas grandes obras de arte contemporáneo. Otro de los objetivos es recordar a los judíos expulsados de España y Portugal durante la Inquisición, así como a la comunidad judía de Salónica, casi totalmente exterminada en el Holocausto. El primer museo de Cesarea fue construido en estilo colonial español y encaja perfectamente con el paisaje pastoral de la ciudad de Cesarea. El tamaño del museo, escuchen bien, es de unos 9.000 metros cuadrados, estando ubicado en el centro de un jardín de esculturas de 40 hectáreas con palmeras, algarrobos, árboles cítricos y olivos.
El museo incluye 5 salas y patios de planta octogonal con fuentes en el centro. El piso es de baldosas de terracota roja, con marcos integrados por listones de madera y azulejos de color blanco, con un adorno de hoja de trébol azul, diseñado en Uruguay especialmente para los museos ralí. Este primer museo de Cesárea fue concebido de acuerdo a las condiciones de luz y clima del país. La luz natural proviene de grandes ventanales abiertos hacia los patios interiores. El nivel superior tiene una gran plaza de esculturas con vista al mar y a través de los arcos se puede ver en el horizonte los arcos del acueducto romano. Allí se ubican esculturas de bronce, mármol y acrílico de famosos artistas europeos como Dalí y Rodin, así como de escultores latinoamericanos. También hay toda una sala dedicada especialmente a la ciudad programada por Herodes en Cesarea, donde se encuentran no solo los proyectos, sino también objetos arqueológicos. El segundo museo conmemora la gran época de oro del judaísmo español. El estilo arquitectónico es español, mudéjar, y en el centro del gran patio central se erige una fuente con 12 leones, similar a la del Palacio de la Alhambra en Granada, España, que, según los historiadores, este motivo se originó en el Palacio del Rey David en Jerusalén. La fuente está rodeada de estatuas de mármol de Maimónides, Ibn Gabirol, Yehuda Leví y Spinoza. El edificio, de 4 pisos, expone cuadros con temas bíblicos creados por artistas europeos en los siglos XVI al XVIII. Ambos museos, efectivamente, integran las artes visuales, la arquitectura, la escultura y la pintura. Muy recomendado de visitar. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Música. Y así terminamos esta edición del Magazine Sefaradí, como siempre lo vamos a hacer con muy buena música. Hemos hablado hoy de las experiencias en Tiberíades con la tumba de Maimónides y el Museo de Doña Gracia Nací y los museos ralí de la Fundación Recanati en Cesarea. Nos queda mucho más en el tintero para hablar en los próximos programas, como los sitios visitados en Jerusalén, de esto que dimos en llamar la Israel Sefaradí, y también contarles qué se está haciendo desde la Autoridad Nacional del Ladino y de este grupo de Shadarim, tal su nombre, o sea, estos activistas y académicos referentes de la lengua para el mantenimiento de ella. Pero todo esto lo iremos viendo en las próximas ediciones de Magazine Sefaradí. Por ahora, esto es todo por hoy. Yo soy Marcelo Benveniste y los espero entonces en nuestro próximo programa Esfarad, Magazine Sefaradí de la semana que viene, como siempre a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde, hora argentina, por radiohai.com. Como siempre, los esperamos en nuestro portal esfarad.com y en todas las redes sociales. Los dejo ahora escuchando un tema
de índole religioso que tenemos de fondo, que todos conocemos y que es el Igdal. ¿Y por qué el Igdal? Porque el Igdal, que significa exaltado, o en este caso exaltado sea, es un piut escrito en forma métrica y que contiene los 13 principios de la fe del judaísmo formulados por Maimónides, a quien le hemos dedicado el programa de hoy. Es cantado generalmente al finalizar el rezo de la mañana y al finalizar el rezo de la noche del Shabbat. Existe la creencia de que un judío llamado Daniel Ben Yehuda lo escribió a través de varios años y lo culminó en el año 1404. Su texto es recitado de acuerdo al estilo y tonada de la comunidad, que pueden variar, hay muchas músicas. Las comunidades hasídicas no lo recitan. En las comunidades ashkenazíes generalmente es cantado de modo alterno por el Hazán y la congregación, de forma alternada, y en las comunidades sefaradíes es cantado por toda la congregación al unísono. Nos vamos entonces escuchando el Igdal por el grupo turco Los Pájaros Sefaradís de su disco Zemirot, y de paso saludamos a Karen y a Iset. Semanada buena. Baruch Hashem